Bueno, terminé justo en el momento en el que se cortó. Así que, Lari, si querés. No es que lo procrastiné, pero estaba entretenido. No, bueno, les cuento la parte, como que yo me enganché un poco a lo que venía contando Ro, también para traer como algo de la experiencia así de las infancias y mirar un poco, poner la lupa ahí. La verdad es que este texto que a mí siempre me entusiasmó y me conmovió mucho desde que cursé, que es el de Preciado, el de quien defiende a Lenin y Queer, está en el Drive, creo que no estaba en el mail, pero recomiendo que lo lean, es un texto muy breve y bello, y fuerte también, y como que voy a ir compartiéndoles algunas partes, pero lo que intenté hacer es como traer algunos recortes de escuela más que nada, en realidad más de escuela que de otros ámbitos, donde como algunos recortes son más de las crueldades, tal vez, retomando lo que decía Ro recién, como puede ser fragmentos de lo que cuenta Preciado en el texto, y tratando también de compartir algunas escenas más amorosas, más tiernas y más del alojar, para que no sea todo toda una perspectiva de la escuela como un lugar hostil, ni que tampoco la idealicemos, ¿no? Porque creo que no es, creo que es un escenario como donde suceden cosas múltiples. Preciado, voy a traer varias escenas, me interrumpen cualquier cosa, porque me puedo poner pesada así. Eh, Preciado cuenta, dice, recuerdo el día en que en mi escuela de monjas, las hermanas reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús, la Madre Pilar, nos pidió dibujar a nuestra futura familia. Tenía 7 años, me dibujé casada con mi mejor amiga Marta, 3 niños y varios perros y gatas. Había ya imaginado una utopía sexual, en la cual existía matrimonio para todos, la adopción, la PMA. Algunos días después, la escuela envió una carta a casa, aconsejando a mis padres llevarme a ver a un psiquiatra, a fin de arreglar lo antes posible un problema de identificación sexual. Eso cuenta Preciado, después lo podemos retomar. Es importante decir que Preciado escribe este texto en el contexto de la discusión por la ley de matrimonio igualitario en Francia. ¿Digo bien, Ro? Sí. Como que dialoga un poco con esa discusión que se estaba dando en ese momento. Marlene Guayar, que es activista, digo activista por ahí que me parece que sí es claramente activista, travesti, es psicóloga social también, cuenta sobre su escolaridad, también nació en Córdoba, que tenía una seño, una maestra, que de alguna manera la cuidaba, como pensando en esto de las complicidades, y que ella cuando explica por qué la cuidaba, tuve la oportunidad una vez de estar en una charla con ella y le repreguntábamos como por qué el cuidado, y ella contaba que la dejaba ir al baño cuando quería, que no pasaba con todo el resto. Y puede parecernos algo muy trivial, pero el baño era un escenario de escenas crueles para una niña o para una marica. Eh, eso decía Marlene, entonces para ella fue muy importante tener esa complicidad con esa seño que la dejaba ir al baño cuando quería, ¿no? Hablamos de hace más o menos 40 años, 45 años, en una primaria en Córdoba, diría que durante la dictadura militar, o sea, no sé si calculé bien los años, pero eso contaba Marlene. Carlitos, un alumno que tuve en la 1114, algunos días llegaba a la escuela y decía, hoy soy Florencia. No sé si ya les contesto, me acuerdo siempre mucho de Carlitos. Hoy soy Florencia. Eh, y también pensando en las complicidades, se empezó a acercar mucho en el recreo al maestro de tercero y a preguntarle si a él también le gustaba pintarse las uñas. Y resulta que el maestro de tercero sí le gustaba mucho pintarse las uñas y maquillarse, pero solía hacerlo los fines de semana, porque no, por cuestiones de cómo es la escuela, no caía a la escuela con las uñas pintadas, pero digamos que tuvo una intuición recontra acertada Carlitos en el maestro al que buscó, y se armó ahí una relación muy linda entre Carlitos y el maestro de tercero, que a veces Carlitos era Florencia. La seño de Carlitos también hablaba cada tanto a la salida con la mamá y le decía, no lo retes, déjalo que se vista como se le cante, déjalo que juegue con lo que quiera.
ese tipo de conversaciones. No a mí capaz no me interesa pensar acá si son las mejores conversaciones posibles, pero simplemente es algo que sucedía con la maestra de ese momento de Carlitos. Anteayer, voy a cambiar nombres porque son mis alumnos de ahora. Vamos a decir que anteayer mi alumno Fede estaba enojado, le pregunté qué le pasaba, había hecho un dibujo, y otro chico le preguntó qué era. Fede dijo que era un nene, pero el otro chico le dijo, parece una chica porque tiene los labios rojos. Fede le dijo, los chicos también pueden tener los labios rojos, pero ya enojado. O sea, mala onda. Y empezamos un intercambio en el que Sofi, por ejemplo, decía, yo lo entiendo al chico que te preguntó y que te dijo que era una chica, porque este chico dice que está acostumbrado a que solo las chicas tienen los labios rojos, y está acostumbrado a eso. Pero también lo entiendo al que hizo el dibujo, en que esté enojado. Sofi estaba sentada cerca de los dos y los entendía a los dos. Y después nos pusimos a charlar sobre, fue una charla cortita, pero charlamos sobre la costumbre, y que es verdad que vemos más mujeres con los labios pintados que varones, pero que eso no significa que no existan. Y ahí apareció el tío de una que sí se pintaba los labios, y el amigo de la mamá de uno que usaba pollera, y apareció el nene de quinto, que antes era nena, pero cómo se viste, pero bueno, pero es nene. Entonces, era la costumbre. Y al final de la charla dijo otro chico que no estaba bueno acostumbrarnos tanto. Y yo dije, dejamos acá. No, mentira, no dije eso, pero lo pensé. Última, con esto del intersex, que me la anoté recién. En una escuela en Villa Crespo, que tuve el primer cuatri, en séptimo, trabajamos reproducción sexual y asexual, pero cuando nos metimos a reproducción sexual, trabajamos sobre los sistemas llamados todavía reproductores, sistema reproductor femenino y sistema reproductor masculino. Igual está bastante en crisis esa denominación, pero nos preguntamos sobre este modo de nombrar estos sistemas, propusimos otros nombres, los argumentamos, terminamos votándolos, cuestión que quedó estos nombres ganaron: sistema genital ovarial y sistema genital testicular. Me siguen, ¿no? ¿Por qué el cambio de nombres? Si no, explico. Bueno, les dijimos así a partir de ese momento, escrachamos varios textos de libros escolares y fuimos cambiándolos y reescribiéndolos. También en esos textos donde decía los dos sistemas, lo cambiamos por espectro de sistemas, porque les intersex nos explican que es un espectro del que se puede hablar, ¿sí? Que no es siempre tan claro que un cuerpo pertenezca a un sistema o a otro, ¿no? Sino que justamente tiene que ver con ese código de lectura que tenemos sumamente incorporado, y la ciencia también durante mucho tiempo. Pero bueno, nos dedicamos a estudiar eso, a ver que en realidad intervenían en los sistemas genitales lo visible, lo no visible, las hormonas, los cromosomas, y que nadie andaba por ahí haciéndose estudios de sus cromosomas para ver si efectivamente todos sus cromosomas eran más de mujer o más de varón, y que eso, bueno, desarmando un poco como esa ficción y cambiándole los nombres. Bueno, la cosa es que en este texto, quien defiende a la niña queer, lo que Preciado un poco plantea es que todos estos conservadores que hablan en contra del matrimonio igualitario, no hay nada muy nuevo, me parece a mí, muy distinto a lo que vivimos en 2010 acá, a los discursos que se escucharon acá cuando también se discutió matrimonio igualitario. En ese momento se hablaba, y creo que hoy en día se sigue hablando, de proteger a un presunto niño o niña, ¿no? Y lo que dice Preciado es, ese niño al que quieren defender no existe. Lo voy a leer de Preciado mejor, porque es muy lindo como lo dice. Dice, el niño que Brigitte Bardot, que es una exponente del conservadurismo francés, asegura proteger, no existe. Los defensores de la infancia y la familia hacen llamado de la familia política de unos niños que ellos construyen.
Un hijo presupuesto heterosexual y bajo la norma del género. Un niño que privan de toda fuerza de resistencia, de toda posibilidad de hacer uso libre y colectivo de su cuerpo, sus órganos y sus fluidos sexuales. Esta niñez que ellos aseguran proteger exige el terror, la opresión y la muerte. Voy a saltear una partecita y dice: alguna vez fui el niño que Brigitte Bardot se enorgullece de proteger. Y me sublevo hoy en nombre de los niños que estos discursos falaces esperan preservar. ¿Quién defiende los derechos del niño diferente? Los derechos del chico pequeño que ama vestir de rosa, de la chica pequeña que sueña con casarse con su mejor amiga. Los derechos del niño queer, maricón, tortillera, transexual o transgénero. ¿Quién defiende los derechos del niño para cambiar de género si lo deseara? Los derechos del niño a la libre autodeterminación de género y sexualidad. ¿Quién defiende los derechos del niño a crecer en un mundo sin violencia sexual ni de género? A mí me parece como que, a mí por lo menos me encanta esta idea, como que, y en la escuela, incluso creo que después de leer este texto, vieron que a veces hay textos como que te hacen prestar más atención a algunas cosas. Creo que me pasó muchas más veces de, no, ni siquiera como con charlas muy espectaculares, ¿no? Pero mostrando algún video, leyendo algún libro que contara otra historia, que tal vez no contara una historia heterosexual, que tal vez no mostrara un niño cis, sino que pudiera mostrar otras infancias que lograran de alguna manera fugar a esa heteronorma. También en las reacciones de los chicos y de las chicas, se veían, ¿no? Como esos ojos abriéndose, como ese brillito de decir, bueno, ahí hay algo con lo que me identifico más, menos, ¿no? Como hay otras posibilidades. Como contar otras historias que permiten desear un poco más lejos, o desear otras cosas, no sé si lejos es la palabra, pero pensaba en que si siempre contamos las mismas historias o siempre mostramos las mismas cosas en la escuela, bueno, como estamos pensando también estamos presumiendo un tipo de niño, ¿no? Como esto que dice Preciado. Nos imaginamos un niño. Y ahora lo digo no a propósito, pero nos imaginamos, tenemos en la cabeza un estereotipo de niño, aunque, digamos, me parece que es un trabajo permanente el desandar esa idea. Y es un desafío porque es también el desafío de cuidar los deseos de esas infancias y de cuidarles, aunque suene un poco cursi, los sueños también, ¿no? Como, no en un sentido no en un sentido paternalista o maternalista, sino pudiendo escuchar esos deseos y esos sueños, que me parece el desafío más grande. Había una actividad que se hizo en la 21-24 en torno a partir del Festival contra el Gatillo Fácil y todo, alrededor de la idea de infancia digna. Resumo, para no meterme tanto en esto ahora, pero cuando se les preguntaba a las chiques qué era para ellas la infancia digna, había respuestas muy variadas, ¿no? Había algunos que decían poder jugar, otros que decían que me llamen cuando la comida está lista, otros que decían volar muy alto. La cosa es escuchar, ¿no? Eso que decían. Y se me ocurrió otro ejemplo muy lindo, que es en la ciudad de los niños y las niñas en La Plata, no sé si conocen. Se trabaja mucho con consejos de niños y niñas, que son espacios bastante como asamblearios de toma de decisiones de pibis, donde, bueno, se les preguntó como qué ideas tenían para la ciudad de los niños y las niñas, y una de las cosas que salió es que ellos y ellas querían que hubiera más mariposas en la ciudad de los niños. Digo, en esto de escuchar también cuáles son esos deseos, dejarnos sorprender también por eso. Y se armó un proyecto donde plantaron esas plantas que atraen a las mariposas, ¿vieron? Por ejemplo, hay unas que son conocidas como banderitas españolas, que atraen a las mariposas monarcas. Bueno, y así se fue generando como que en la ciudad de los niños y las niñas hubiera cada vez más mariposas, que era uno de los deseos de los consejeros pequeños. Así que eso, ¿no? Creo que está bueno también ahí pararse desde algo que se hace trabajo del no saber, no sabemos cuáles son esos deseos,
imponerlos puede ser muy violento, aunque no nos demos cuenta de que los estamos imponiendo. Y no sé, a veces pienso como no es pedirles que hablen más fuerte, sino que hay que escuchar a veces un poco más fuerte, como en esos espacios. No sé si es escuchar la palabra, pero a veces pienso que es eso, como dejarse sorprender un poco más. Voy a decir una cosita más. No, estoy re mintiendo con eso, no es una. Bueno, dos. Y listo. Dale, tranqui. No, no hay tiempo, no pasa nada. Voy Ni bien. siquiera- Bueno, Sí, pero es que quiero también que intercambiemos. sí. Yo lo que quise también agarrar fueron como dos intervenciones en las que me parece que hay algo de la idea de alojar que se pone muy en juego en estas dos intervenciones. Porque esto, ¿no? Porque a veces nos pasa cuando charlamos estas cosas que nos quedamos como este estado medio de desolación y de decir, bueno, ¿y qué se hace? Creo que igual hay muchas situaciones cotidianamente de escucha, como que, bueno, recién Rolo lo traía, ¿no? Como momentitos de escucha, y no es que no existe eso, pero bueno, elegí dos intervenciones como para irnos un poco más envalentonadas. La primera es del libro Señales de Vida, que escribe Teresa Punta, una directora de escuela, trabaja en Río Negro. Esta la voy a contar así muy por arriba, pero está escrita, si quieren se las mando, que cuenta sobre una niña, Merlina, que vivía en una isla cerca de la escuela, pero para ir tenía que cruzar, tenía que cruzar en botecito, y podía solamente ir cuando la marea estaba baja. Y eso dependía mucho cada día, vieron que la marea no es algo muy anticipable. Entonces, algunos días podía ir a la escuela, algunos no, y tenía como muchas faltas en la escuela y había que evitar que se quedara libre. Entonces ella iba al turno mañana, pero bueno, muchos días no podía arrancar para la escuela, no llegaba, y lo que se le ocurrió a la directora fue anotarla en los dos turnos, anotarla en el turno mañana y en el turno tarde. Entonces Merlina iba algunos días, bueno, cuando la marea estaba baja, a la escuela, no importaba el horario. Entonces iba cambiando de grado, iba cambiando de compañeros, pero iba a la escuela. Bueno, mi gato me robó cámara. Esa es una, que a mí me gusta mucho. Y después hay otra que les quiero leer, que es del libro, ubican el libro Yo Nena, Yo Princesa, ¿sí? La historia de Luana, una niña trans. Es una historia bastante emblemática y se hizo muy conocida porque Luana fue la primera niña trans en tener su DNI, si no me equivoco. Entonces, se hizo conocido este fragmento que dice, escribe su mamá, Gabriela. Dice, salimos los tres, perdón, última aclaración, y hay un hermanito mellizo de Luana, por eso los tres. Salimos los tres a repartir volantes, mamá lleva una pila de fotocopias y las pegamos casa por casa. Ustedes vienen conmigo. Hay días que estamos pegando volantes 1 hora y media o menos. Y en uno de esos tantos días pasamos por un club donde dan clases de fútbol, danza y patín artístico. La puerta estaba abierta y se podía ver a las nenas patinando. Entraste corriendo y te quedaste maravillada y me gritabas desde adentro. Vení, mamá, mirá, yo quiero hacer eso. Yo quiero patinar, por favor. Entramos con Federico y nos quedamos los tres mirando un poquito. Tu cara era de tanto asombro y admiración, a la vez que hasta tenías la boca abierta. Por favor, mamá, yo quiero patinar como esas nenas. Bueno, espera que pregunto, Lulú. Sentada en una silla, con una mesa de escritorio, se encontraba la delegada de la actividad. Ella era la encargada de atendernos. A su vez, era la madre de la profesora. Me acerqué para preguntarle qué necesitabas para anotarte y que me comentara cómo eran las clases de patín. La señora fue muy amable, su nombre era Luján, y me explicó todo muy bien hasta que llegó la parte que me desanimó un poco cuando me dijo, tenés que traer la fotocopia del DNI de la nena. Ahí se me notó en la cara la preocupación, y dudé por un instante. Bueno, gracias, le dije. ¿Pasa algo?, me preguntó. No, nada, tengo un problema con el DNI de la nena. No importa, me lo traes apenas puedas. ¿No lo tenés?
Sí, ella tiene documento, pero con nombre de varón. Es una nena transexual. Se lo largué así nomás. No tenía que decirle más que la verdad, y si nos trataba mal, nos íbamos y listo. No esperaba ya más nada de nadie. Y se ve que por algo caímos en ese lugar. No fue casualidad que vos eligieras entrar ahí. Luján te miró con amor. Lo noté. Y a mí me dijo, ¿cuál es el problema? Trae la fotocopia del DNI que tenga y acá se la va a tratar como una nena más. ¿Cómo te llamas, hermosa? Luana, le dijiste. Muy bien, Luana, ¿te gusta patinar? Te esperamos los lunes y los viernes, que es cuando vienen las nenas de tu edad, que son principiantes. Los viernes no la puedo traer, interrumpí. Ella ve a su psicóloga ese día. Bueno, podemos hacer una excepción y que venga los lunes y los miércoles. Estará con las chicas grandes. ¿Qué te parece? Y quédate tranquila que nadie va a hacer ninguna diferencia con ella. En eso se acercó la profesora, Sabrina Gagliano, hermosa ella, con mucha presencia y autoridad. Te saludó muy amable y te mostró un poco de la actividad. Luján me dijo, yo le comento todo a Sabrina, quédate tranquila que va a estar en buenas manos. Nos fuimos muy contentas. Esperaba un golpe y recibimos una caricia inmensa. Dos mujeres maravillosas. Agradezco mucho haberlas conocido. Quedaste fascinada, enloquecida. Ya querías quedarte, ya querías ponerte los patines. Bueno, sigue después y cuenta cómo fue la primera clase de patín, que es bastante bello también, pero voy a leer hasta ahí. Eh, pero pensaba en eso, como que alojar es, no sé si antes o mientras o después, pero de alguna manera es hacerle una pregunta a la normalidad, ¿no? Como para poder hacer como ese acto de alojar, como ese movimiento, yo me lo imagino como un movimiento, como que hay que en algún momento decir, bueno, ¿quién dijo que se aprende si a la escuela vas todos los días al mismo horario con tu mismo grado? ¿Quién dijo que te tienen que decir el nombre que dice en tu DNI? O quién dijo que a los 7 años ya tenés que andar mostrando, dando cuenta de que usás o decís o haces cosas de varón o haces cosas de mujer? Como quién dijo, ¿no? O preguntarle a esa normalidad por qué, para qué, o a quién estás cuidando, o a quién dañás. Fue hasta ahí. ¿Alguien quiere comentar algo por ahí de que compartió recién Lari o lo que sea? Gracias, Lari. Qué potentes esas escenas. A ustedes. Me daba nervios un poco, compartir. Bueno, yo, profe, te molesté esta semana preguntándote lo de los textos porque como vi tantos y como te había comentado que no sabía bien por cuál arrancar, ¿no? Me acuerdo que creo que arranqué otro de Mauro y quedé impactada, pero impactada diciendo wow, ¿no? O sea, la perspectiva, la verdad que jamás tuve acceso a un diálogo de ese tipo, o sea, escucharlo de primera fuente, esa posición, ¿no? Eso con respecto a las mutilaciones de los cuerpos y los derechos, y me quedé impactada, la verdad, yo se lo comentaba a otra compañera con la que hablaba, digo, quedé impactada, digo, porque nunca tuve un acceso a algo como esto, y fueron unos textos, para mí me parecen muy bien seleccionados, igual que es que escribió Rocío. Lo de las zapatillas, me destruyó el ejemplo de las zapatillas que decía para escapar de los exámenes, no me acuerdo bien cómo era. Quiero una de esas, ¿vale? Para poder irme, pero posta que Las ganas de los textos tenerla, ¿no? fueron. Sí, sí, olvídate. No, la semana que viene tengo 3 exámenes, no me quiero ir a la mierda. Eh, la verdad que fueron muy bien elegidos los textos y muy linda la clase y lo explicaron re bien y nada, eso. Bueno, gracias, me alegro que haya interesado. Y también queda esa pregunta, ¿no? En relación al acceso a los textos o a los asuntos que se piensan en la facultad, ¿no? Como por qué, eh, por qué
como accedemos a ciertas lecturas de manera casi azarosa y excepcional. Este, y, y eso también es para pensar sobre nuestros planes de estudio, pienso. Yo me acordaba de un amigo que tenía lo que decía Lara en relación de quién defiende los derechos de los niños y defenderse de la normalidad y de la norma heterosexual, y siempre decía, ¿quién defiende a los niños y niñas de sus padres? Porque me parece que, ¿quién nos defiende de nuestros padres? O cómo se defienden los nenes nuestros de nuestra maternidad y paternidad, porque es la primera normalidad, digamos, o sea, de ahí, agarrate Catalina, o sea, es la primera, y siempre me acuerdo, es quién defiende, más allá de las leyes y los derechos del niño, o sea, la primera, quién nos defiende de nuestros padres, y de esa cosa de encaminar por dónde es, y de todo lo que hablaron ustedes hasta acá. Nada, mi aporte. Es una gran pregunta esa también, siento. No sé cómo les resuena, pero sí, sí. Eh, Sobre todo también en relación a los espacios de escucha, ¿no? Como a veces hay madres, padres que se acercan a un espacio de terapia o sea cual sea esa terapia, para que el nene o la nena entre en razón, ¿no? Como esperando una complicidad entre el profesional de la salud y la madre o el padre. Y eso es tremendo cuando los profesionales de la salud responden a ese pedido de complicidad. Porque es como, no hay salida, porque ¿dónde es que se pueden decir las cosas que no se pueden decir en el ámbito de lo familiar, ¿no? Como, ¿qué lugar, qué afuera hay en el que se pueda pensar y decir las cosas, ¿no? Más allá de lo que ya nos dijeron, y más allá de todo eso, esos discursos que un poco a veces se impregnan a la piel, ¿no? De las madres, padres, que a veces, digamos, que no necesariamente se hacen desde el deseo de ejercer un poder o desde la mera crueldad decidida, a veces es más allá de eso, ¿no? Otras veces sí, es desde la crueldad, y, y ahí está esa pregunta, ¿no? Bueno, está tan legitimado, ¿no? El hecho de que la familia es el lugar del cuidado, ¿no? El único y el mejor de los lugares del cuidado, ¿no? Pensaba también en esta consigna de "con mis hijos no te metas", que surge en Perú en el 2016, eh, y un poco lo que busca es eso, ¿no? Como que no haya otros u otras que hablen o que tengan conversaciones con los hijos. O sea, solo yo, madre, o yo, padre, le puedo decir a mi hijo qué es la vida. Y no hay nada peor para una infancia que solamente sean los padres, las madres las que le digan lo que es la vida, porque, por supuesto, aunque tengan una buena versión o una versión no cruel, siempre hay algo del hecho de que sea una sola versión que pueda hacer daño. Entonces, lo mejor es que haya muchas versiones, ¿no? Que nos podamos empapar de muchas versiones de qué es la vida o cómo vivir o qué es lo posible, porque si no es como muy insoportable. Pensaba en eso, en esta idea de "con mis hijos no te metas". Que nada, cómo pensar ese afuera de la familia. Les recomiendo en estancias en común, uno de los asuntos es familias, en el librito de Marcelo, y está bueno porque un poco ahí también se piensa eso, ¿no? De la familia como el espacio de las ternuras y demás, y también como el espacio de la extrema crueldad a veces. Sí.
sobre todo lo que decían recién de la idea de alojar, o sea, es solo eso, alojar el deseo y dejar por ahí de lado, entre comillas, tu deseo como madre o padre y alojar el deseo de tus hijos, o sea, es complicado. En relación a lo que dijo Milagros sobre la familia, más o menos a los 21 años, cuando mi vieja se enteró que me gustaban las chicas, por favor, sacrilegio, yo estaba endemoniada, iba a hablar con mis tíos, a ver si podían hablar conmigo, me mandó un psicólogo, fui a un psicólogo, el psicólogo me puso en esa posición del banco del acusado, a ver, ¿por qué no te gustan los hombres? ¿Qué te hicieron los hombres en tu vida? ¿Vos odias a los hombres? Tuve 3 años separada de mi vieja, no me hablaba. Me tuve que venir de Entre Ríos a vivir a Buenos Aires para poder ser yo. Porque, según la familia, era una vergüenza que te vean hacer eso. Y bueno, ahora es otra época, pero más o menos en los 2000 no era igual. Aparte se veía una violencia institucional también, porque yo estudié muchos años abogacía y nunca vi la ley de género. Y en ese entonces yo estaba estudiando y nunca la tocamos. Entonces es como que el cambio está, ahora se está viendo, pero antes cuando éramos chicos, yo en el colegio jugaba con los nenes y yo era marimacho. O sea, no solo tenemos que concientizar a los chicos, a las nuevas generaciones, sino también a los padres, porque es feo tener que estar luchando con tus padres y con la sociedad. Ese espacio de escucha yo lo encontré en la sociedad, no en los padres o en la familia. Sí, sobre todo como esa crueldad de que ese espacio, como decías, ¿no? En el que esperás que haya un abrazo o un acompañamiento, como nada, como un abrazo, incluso un abrazo de eso, afectivo, ¿no? Como de, bueno, estoy acá, te acompaño en esto. Este, lo que hay a veces es todo lo contrario, como es un gesto de expulsión, y nuestros cuerpos también son, bueno, los cuerpos de las disidencias sexuales, pienso, son cuerpos que atraviesan exilios, ¿no? Se van de la familia a veces, de los grupos de amigos y amigas a veces, donde hay cosas que no se pueden decir, no se pueden compartir, o chistes que no te hacen reír porque hablan de algo que te toca, que te afecta, o, ¿no? O sobre todo las chicas travestis y trans que se van de las provincias, también, ¿no? Como, o de los pueblos chicos, porque son lugares de demasiada exposición y violencias, y para vivir como un deseo libremente a veces alivia perderse en el anonimato, ¿no? Alivia un poco no ser la traba del pueblo, ¿no? O la torta del pueblo, el punto del pueblo, ¿no? Entonces sí, y por un lado comparto lo que decís, ¿no? De que es verdad que tal vez en los 2000 no era tan lo mismo, pero siguen habiendo situaciones de violencia, de expulsiones, como, digo, mm, siento que si bien hay muchos avances, también hay cosas que no terminan de transformarse, y hay como miradas tremendamente extrañadas en relación sobre todo a los cuerpos trans, ¿no? No es lo mismo salir o sea, de la mano con tu novia que ir con un chabón de la mano, no es lo mismo en la calle, las miradas, el cuchicheo, no es lo mismo. Entonces, hay algo ahí que también es para pensar sobre, bueno, las violencias también de la época en la que nos toca vivir,
y también por eso se habla tanto de las políticas de la visibilidad, ¿no? La visibilidad pensando también que como condición de posibilidad para que otros también puedan vivir esos deseos sin estar respondiéndose, que en algún momento eso fue fundamental, ¿no? Pero eso no significa que no sigamos teniendo a veces miedo a ciertas exposiciones, o que no haya dolores que sigan doliendo, ¿no? O cosas que sigan como ahí insistiendo. Este, pero sí, es tremendo eso, ¿no? Cuando la familia no es el lugar del abrazo cálido y tierno, sino el lugar de la vergüenza, de la expulsión, de esa mirada extrañada. Sí. Quiero decir algo más sobre el exilio de las disidencias. Que también el exilio es exilio, el exiliarse de la familia, ¿no? El partir de la familia, incluso partir a veces de lo que se espera de nosotros, también es como la ocasión de crear otros mundos, ¿no? Hay algo que eso también que se habilita en esto de tal vez una invitación a experimentar y vivir otras maneras de existir que discuten con lo que es posible en un momento dado, en una época dada, ¿no? Como si fuera un... Y también, otra cosa que quiero resaltar, es también la dimensión de la alegría, ¿no? De algunas existencias que disienten de las normas, ¿no? De las disidencias sexuales. Como hay algo también de, de- de lo alegre, ¿no? Porque si no nos quedamos con los relatos, a veces como, incluso lo hacemos mucho, ¿no? De quedarnos con la parte del modo víctimas, que sí, hay algo de eso también, de haber sufrido mucho, pero también de haber vivido mucho, y del coraje de animarse a vivir cosas a contramano, de alguna manera, ¿no? Que eso también un poco da a veces algo de la insolencia, ¿no? De bueno, o sea, la única manera de existir en esta tierra es como a contramano de la normalidad. Entonces, encontrar en eso alguna alegría, ¿no? Como estar cerca de quienes también vibran con algo de eso. Intentar gestionar, o sea, volver el infierno más habitable.